En esta maratón que estamos llevando esta mañana, gracias, en este excelente seminario que además se está transmitiendo y lo está viendo mucho más gente por internet. Me han encargado que le dé continuidad a estas mesas de trabajo en honor de la Constitución, de la gran Constitución de este país, y la mesa que nos toca hoy sobre el tema que nos toca trabajar es sobre sistemas de partidos políticos. Ya han trabajado sobre forma de gobierno, sobre derechos de los pueblos indígenas, sobre derechos sociales, y tengo el honor de presentar a dos colegas, uno desde Italia y el otro desde México, pero pareciera que hubiera nacido allá, no en San Cristóbal, sino en Italia también, porque sé que es un fan. No sé en el Mundial con qué selección iría. Este año supongo que con México, ¿sí? Y entonces tengo el honor de presentar a Eleonora Ceccherini, profesora de la Universidad de Génova, y al doctor César Astudillo, profesor investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Solo tenemos 10 minutos, 12 minutos, y tienes la palabra, Eleonora. Corriendo, ok. Buenas tardes a todos, y quería agradecer la invitación de los coordinadores de este seminario, los coordinadores mexicanos y el coordinador italiano, y me complace compartir una mesa con profesores tan destacados. Y bueno, abro una paréntesis en mi idioma. En la mia lingua, porque quería agradecer en mi idioma con afecto al doctor Salazar, que me reservó una mención cuando abrió el seminario de hoy, porque me dio mucho gusto, porque el doctor Salazar, como otras personas aquí presentes, en realidad hacen a este país muy querido para mí, por lo tanto le agradezco. Vuelvo al español, no sé con cuáles resultados, pero bueno, vamos a ver. Para decir que mi tema sería el sistema de partidos, pero en primer lugar es mi intención matizar que me interesé al régimen de los partidos políticos y al régimen electoral. En segundo lugar, quiero añadir que leer y creo comprender la normativa, las disciplinas sobre el tema me costó mucho trabajo. Entonces no sé si podría llevar aportaciones al tema, pero bueno, vamos a ver qué pasa. A partir de ahí, sin más demora, quería abordar el tema enseñando un asunto muy rápido que me llamaron la atención. En primera instancia, hay una pluralidad de fuentes sobre el tema. Constitución, leyes, decisiones y resoluciones y actos del INE, antes IFE, ahora INE, y finalmente la jurisprudencia del Tribunal Electoral. A la multitud de fuentes se va acompañando una hiperregulación de la materia, es decir, que la legislación es muy detallada, muy específica, y la pregunta es cuál puede ser el margen de autoorganización de un partido que es sí una entidad de interés público, como la Constitución estime, a la cual pero no parece que queda espacio de autorregulación. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo el Tribunal Electoral ha tenido varias ocasiones para revisar, por ejemplo, los estatutos de los partidos y muchas decisiones intrapartidarias. Y no quiero añadir más, pero no tengo tiempo, pero me parece que el tribunal tiene una jurisprudencia muy larga. Un
otro tema que me parece notable, interesante, es que está ocurriendo al mismo tiempo una centralización y que me parece haya pasado con la reforma del IFE, al cual corresponde no solo la organización de las elecciones federales y estatales, ma incluso una lista de funciones relacionadas con decisiones en el interior del partido, intrapartidarias. Tercero punto, me parece que la última legislación aborde con fuerza el tema de la fiscalización de los gastos electorales, que ya, me parece, había desarrollado la legislación desde el 2007. Me llamó mucho la atención las atribuciones de la Comisión de Fiscalización, o mejor dicho, de la Unidad Técnica de Fiscalización, que, si es bien entendido, puede requerir solicitar cualquier información sobre los ingresos y los egresos que salen en los informes que cada partido tiene que entregar a la unidad. Y me parece interesante que la unidad puede pedir cualquier información bancaria aun cuando sea protegida por el secreto bancario. Esto me parece un tema muy relevante porque en Italia también se habla mucho de la transparencia de la financiación de los partidos. Un último punto, uno de los puntos que a mí me parecen interesantes es el tema del acceso a la televisión y radio. El México me parece que ha sido un anticipador en este asunto porque ya en el 73 se reguló el tema. Y muy rápido los partidos no pueden adquirir tiempo en radio y televisión, y también aquí el INE juega un papel relevante porque a él corresponde la determinación de los tiempos oficiales de la propaganda electoral. Y también en este caso la regulación es muy detallada. Pero, eso tengo una duda, no hay ninguna referencia al tema de las propaganda política y electoral en las redes sociales, que me parece que es un ámbito, un marco que va asumiendo una importancia más considerable. Me refiero sobre todo al tema de la circulación en red de falsas noticias y algo así. Lo que pasa, pero no sé si no hay referencia, no hay alguna referencia en las leyes sobre los partidos en general, sino en legislación sobre la libertad de expresión o algo así. Esto era una duda y una pregunta. Bueno. Me parece que es importante también la relevancia del Tribunal Electoral, que puede desaplicar leyes que opine sean contrarias a la Constitución, aunque sus resoluciones sean limitadas a los casos concretos. Creo que el Tribunal Electoral tendrá que informar a la Corte Suprema de Justicia en este caso. Y bueno, un otro aspecto sobre el cual se puede reflexionar, sobre el cual sigo teniendo una duda, una pregunta, es si la nueva legislación sigue, entre comillas, obstaculizando la creación de un nuevo partido o de
de candidaturas independientes, porque me parece que los requisitos sean muy difíciles a cumplir para las nuevas formaciones. Entonces, no sé si esto podría ser un obstáculo para la implementación del pluralismo partítico, que me parece una tarea muy destacada, muy importante para una democracia claro, una democracia moderna. Otros puntos relevantes me parece el tema de la máxima transparencia, porque hay, como decir, los ciudadanos pueden solicitar informaciones clasificadas públicas sobre los partidos, por ejemplo, informes anuales de ingresos y gastos, incluso el inventario de los bienes inmóviles. Entonces me parece, como decir, un aspecto muy interesante, muy destacado, siempre en relación al tema de la transparencia y de la democracia. E la última duda la reservo al tema de la tendencia decreciente de la participación electoral, porque me parece que en México también, ¿no? Como decir, esta tendencia se va ocurriendo, y me preguntaba si, como decir, este distanciamiento entre clase política y ciudadanía haya sido resuelto en cualquier modalidad, y si hay medidas idóneas finalizadas a reducir este fenómeno, aunque el artículo 36 de la Constitución, me parece, establezca la obligación del voto, y el artículo 38, por falta de este incumplimiento, contemple la suspensión de los derechos. Y bueno, aquí. Bueno, para concluir, no tengo conclusiones en realidad, tengo dudas y preguntas. Lo que pasa es que, bueno, me interesó mucho el tema, incluso es un tema complejo y complicado, pero me parece que hay un esfuerzo considerable finalizado a la implementación y al desarrollo de la democracia y de la participación popular. Y bueno, las otras cosas le quedo en la ponencia. Ok, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, querida Eleonora. Y efectivamente el espíritu lo entendiste perfectamente. Es un sistema hiperregulatorio de la vida interna de los partidos políticos, y es un excelente ejemplo de cómo se pensaba desde el diseño institucional moldear comportamientos, ¿no?, para generar ese pluralismo político. Pero estoy convencida que don César Astudillo podrá ampliar sobre esto. Tienes 10 minutos. Gracias, Flavia. Un gusto estar con colegas italianos, con Eleonora, muchas gracias, y además con amigos a quienes tuve la fortuna, el placer de conocer mientras hacía parte de mi tesis doctoral en la bella Bolonia. A ver, hablar del sistema de partidos en México en perspectiva histórica implica poner en el centro algunos elementos. El primero de ellos es que la formación del sistema de partidos como lo conocemos hoy data de una reforma que precisamente un día como hoy, hace 40 años, se estaba publicando en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el día de hoy, un 6 de diciembre de 1977, tuvimos una reforma fundacional que dio como resultado varias cosas. Hay quienes le entienden como reforma fundacional en el sentido
sentido de que inició la transición política de este país, de un sistema no democrático a un sistema democrático. Fue fundacional porque después de un siglo y medio cambiamos el sistema electoral. Desde la primera constitución del México independiente en 1824 hasta 1977, el sistema electoral se basaba solamente en el principio de mayoría. Es decir, después de siglo y medio reorganizamos las premisas del sistema electoral. Y en tercer lugar, porque justamente esta reforma es fundacional, porque dada la existencia previa de un solo partido político, un gran partido político, el Partido Revolucionario Institucional, que a través de 3 momentos en la historia del 17 al 77 se había convertido en un partido político omnicomprensivo y omniabarcante que podía tener mayorías absolutas en prácticamente la totalidad de los órganos de representación de este país. De tal suerte que es fundacional por estos elementos. Uno, dimos el inicio de la transición, dando paso a un nuevo sistema electoral, y también sentamos las bases para un nuevo sistema de partidos, hoy hace 40 años. Y en 1977 ocurrieron algunas cosas. Por primera vez le dimos un espacio muy importante a los partidos políticos desde el texto de la Constitución mexicana. En una reforma previa, en 1963, se había hecho una mención, como algunos autores la denominan, semántica de los partidos políticos, pero es hasta 77 en donde le abrimos un pleno espacio a los partidos políticos en la Constitución. De esto derivan algunas reflexiones. El significado de incorporar a los partidos plenamente a la Constitución, en primer lugar, desde el punto de vista político, significó una garantía de inclusión política de todos aquellos que habían estado exentos de poder participar. Teníamos muchos partidos que existían, tenían reuniones, hacían política, pero no tenían un reconocimiento oficial, y en tanto no tenían un reconocimiento oficial, no podían realmente participar abiertamente en las elecciones. Este fue el momento en el que todos fueron llamados a legalizarse, a ser reconocidos por el Estado, y este hecho hizo justamente cambiar al Estado mexicano de un sistema, de un Estado de partido único o hegemónico, como lo denominó Giovanni Sartori, a un Estado de partidos. Es el inicio del Estado de partidos. Pero no solamente tuvo esto un significado político, tiene también un significado social. Reconocer a muchos partidos de derecha, de centro, de izquierda, vino a ser también un reconocimiento de nuestro país como una nación heterogénea desde el punto de vista social, que necesitaba justamente tener representantes ubicados en todos los ámbitos del espectro político. Pero también tuvo un significado netamente político, netamente jurídico. A los partidos se les reconoció como entidades de interés público y, sobre todo, sujetos a regulación desde el Estado. Este dato no es menor, porque a partir de ahí empezó una escalada de privilegios hacia los partidos en aras justamente de fortalecerlos, sobre todo a la oposición, darles elementos para que pudieran inicialmente y de forma incipiente empezar a competirle al partido hasta entonces hegemónico. En este sentido, la reforma también demostró una segunda derivación, muy puntualmente advertida, entre otros por el profesor Sartori o por otros. La implicación que iba a tener, o la recíproca implicación de sistema electoral y sistema de partidos, porque por primera vez incorporamos la representación proporcional y le reservamos el 25% de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, de tal suerte que después de este siglo y medio modificamos el sistema electoral para que los partidos que estábamos legalizando tuvieran ya un espacio para representarse. 2 años después, de 1977, la primera elección nos dejaría ver el impacto de esta reforma, porque en la Cámara de Diputados, estaban esos 100 diputados ya directamente vinculados con partidos opositores. Pero esta garantía de inclusión que significó la representación proporcional no se consideró suficiente. Es decir, había RP, pero en la competencia directa
el PRI seguía siendo un partido avasallador. Y entonces necesitamos abrir otros expedientes. Yo les llamo básicamente 3 expedientes. El expediente del fortalecimiento de los partidos, que lo hicimos a través de un cúmulo de prerrogativas. Desde el 77 les dimos dinero público a los partidos, les abrimos espacio en los medios de comunicación y esto ha llegado ahora, después de 40 años, a extremos que empiezan a ser altamente cuestionados por la sociedad. Nada más para que tengan una idea nuestros amigos italianos, este año los partidos políticos en México, bueno, 2018, van a recibir de dinero público de las arcas del Estado 600 millones de euros, todos los partidos. ¿Sí? Y el gasto operativo de una institución que es muy conocida, el Instituto Nacional Electoral, para 2018, gasto operativo es de 900 millones de euros, de tal suerte que entre los dos tenemos 1.500 millones de euros entre gasto operativo y financiamiento a los partidos políticos. Ese es uno de los efectos indeseables de la constitucionalización, porque justamente hace unos meses, derivado de los sismos que acaban de pasar en nuestro país, se dijo, es demasiado dinero hacia los partidos, hay que redistribuirlo. Después de un análisis jurídico, se llegó a la conclusión de que no era posible porque ese dinero está, lo voy a llamar así, etiquetado desde la Constitución. Es dinero hacia los partidos para su gasto ordinario y hacia los partidos para sus campañas electorales. En segundo lugar, abrimos el expediente de la confiabilidad de las elecciones. Los partidos competían, pero no confiaban en el árbitro que organizaba las elecciones, y a partir de ahí también tenemos muchas reformas dirigidas a hacer de estas instituciones especializadas que pueden organizar técnicamente la elección. En esto también nos hemos cometido algunos excesos, porque hoy tenemos una sobreregulación en donde prácticamente cualquier elemento del proceso electoral está extremadamente regulado, y en ese sentido es ya complejo incluso a los partidos políticos hacer política en un ámbito en donde están llenos de normas. Pero bueno, a partir de ahí hay reformas muy importantes para dar esa confianza de que las elecciones están adecuadamente organizadas. Yo he estado, por ejemplo, en Argentina, donde es aquí también Flavia, y ahí las boletas están a cargo de los partidos políticos. Los partidos incorporan las boletas a la urna para que hayan boletas suficientes. Aquí eso es impensable. Las boletas están impresas en papel seguridad, están foliadas, están firmadas. Hay una serie de candados a las boletas electorales porque venimos de una gran desconfianza. Ese fue el segundo expediente. Pero después abrimos un tercer expediente. Es decir, ya habíamos dado elementos a los partidos para fortalecerse vía dinero público, vía acceso a los medios. Ya habíamos visto el tema de la organización técnico-electoral, pero los partidos seguían sin poderle ganar realmente al PRI. Y entonces eso hizo que pusiéramos la atención en las condiciones de la competencia electoral, la par condicio. La equidad, que ahora aquí en México es un principio también constitucional. Y a partir de ahí, y básicamente desde 1993, empezó la escalada real del dinero público. Ahí fue donde se dijo, tenemos que darles dinero público en cantidades suficientes. Después, en 2007, el acceso a los medios de comunicación, que realmente es un financiamiento indirecto, porque ellos tienen acceso a un cúmulo de spots. En 2018 ya dijo el INE, son 50 millones de spots de 20 segundos que van a pasar que van a tener a su disposición los partidos políticos y la autoridad electoral para promocionar la campaña de 2018. Ese es un financiamiento indirecto que no les cuesta porque es acceso gratuito. De tal suerte que hemos generado un régimen de auténtico privilegio a los partidos políticos en este país, justamente derivado de que todas estas bases están en la Constitución, y ahora que se requeriría un entorno más flexible, tenemos que volver a reformar la Constitución para quitar esos privilegios, y lo que han dicho los partidos políticos es que no están de acuerdo en abrir el expediente constitucional para dañarse a ellos mismos, para quitarse privilegios. ¿Qué es lo que viene? El problema es que justamente le hemos puesto en estos 40 años una gran atención a las elecciones,
y hemos considerado a los partidos exclusivamente maquinarias electorales que son vehículos de acceso al poder. Pero si nosotros vemos realmente el momento de la democratización de nuestro país, lo que advertimos es que estas elecciones, estos gobiernos han dado lugar, sí, a representantes políticos legítimos, en tanto que los que obtienen más votos ganan, pero eso no se ha convertido en gobiernos de calidad. Tenemos gobiernos de muy baja calidad, gobernados desde todos los signos políticos. Incluso muchas veces en el ámbito de los estados de la República se han aliado todos los partidos de oposición para poderle ganar al PRI, y le han ganado al PRI. Es decir, hoy de 32 estados de la República que tenemos, alrededor de una cifra cerrada, 20 son gobernados por la oposición, muchos de los cuales ganaron vía coalición. Pues después de que estos gobiernos han terminado, tampoco se ha visto un gran cambio en el hecho de que hayan gobernado mejor, e incluso han habido sucesos lamentables en donde vemos que han llevado al poder a sujetos vinculados con la delincuencia organizada, y ni así han podido responsabilizarse esos partidos de esos candidatos a las que ellos sirvieron para llevar al poder. De tal suerte que hoy podemos hacer justamente un análisis a 40 años. ¿Qué hemos logrado? Sí, somos un país fundado ya hoy en día en el pluralismo político. El pluralismo es altamente relevante, y yo creo que hoy también, como el caso de España y de muchos otros países, hemos elevado el pluralismo a valor constitucional auténtico. Pero lo que no hemos logrado es justamente el otro expediente. ¿Sí? No hemos logrado gobiernos de calidad, gobiernos eficientes, gobiernos que traigan verdaderas transformaciones. Sí las han habido, sin duda, ¿no? Todo el régimen de transparencia es algo de la transición política. En 2000 tuvimos un cambio, y en 2002 vino una gran reforma de la transparencia que logró llegar hasta los partidos políticos. El tema de los partidos y su democratización interna es muy importante, porque justamente han tenido que ser la intervención de las autoridades electorales, del INE y el tribunal, los que han exigido la democratización interna, ahora sí, a punta de acuerdos y a punta de sentencias. Pero lo curioso es que si hoy vemos el funcionamiento de los partidos, vamos a ver que todavía no lo hemos logrado. Los partidos se resisten a cambiar sus dinámicas internas, y algunas cosas que han sido objetivos sustanciales importantes, hemos debido nuevamente meterlos a la Constitución, como el tema de la paridad de género. Hoy los partidos están obligados a postular paritariamente 50% de candidaturas de hombres y 50% de mujeres. Eso inicialmente les ha costado. Lo metimos a la Constitución y hoy lo respetan. Y en el ámbito, y termino con eso porque lo preguntaba Eleonora, de la participación. Nosotros tenemos constitucionalmente un voto obligatorio, pero en realidad no es obligatorio. No tenemos ninguna sanción frente al que no va a votar. ¿Cuáles son los márgenes? Elección presidencial del 94, 79% de participación, muy alta. El año 2000 bajó a 64, 2006 bajó a 59, 2012 subió a 63. Las últimas 4 elecciones presidenciales tienen una media de 66% de participación electoral. Ahora los que hacen encuestas dicen que el próximo año vamos a llegar a 68, probablemente 69%, pero todavía tenemos, hay que decirlo históricamente, hay un 30% de mexicanos de este país que no logramos mover para que acudan al ejercicio comicial. Si yo pudiera hacer una conclusión, como corolario, diría, en este momento es necesario ponerle menos atención al fenómeno electoral y más seguimiento a la calidad en el desempeño de los gobiernos que han producido los partidos políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido César, muchísimas gracias, querida Eleonora, y creo que damos por cerrado esta mesa.